Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, bendecidos en este día a todos y cada uno de ustedes llegando a su hogar a través del Facebook Live, y le damos gracias a Dios por este día maravilloso que Él ha hecho para que le alabemos y le adoremos. Hoy, domingo, llueve en la ciudad de Bradenton, Florida, y saludos para todos aquellos que nos sintonizan también a través del Facebook fuera de la Florida, en otros estados, y también fuera del país, en otros lugares, en otros rincones del mundo. Vamos a comenzar en esta mañana orando y pidiendo la presencia de nuestro Dios para que podamos hoy meditar en su palabra. Les pido ahí donde estén que podamos inclinar nuestros rostros y concentrarnos para hablar con Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia que nos das en este día. Gracias porque hoy, Señor, celebramos uno de los días más maravillosos de la semana, Señor, en el cual recordamos tu resurrección, por medio de la cual tú nos diste vida, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a los hogares de los hermanos y hermanas, de la gente, Señor, que está a la espera, Señor, de escuchar tu santa palabra. Dejamos en tus manos este tiempo, invocamos tu santa presencia, pidiendo también perdón de nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, esa que derramaste en la cruz por amor a nosotros. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y porque tu palabra nos dice que tú eres un Dios fiel. Tus promesas no fallan, Señor. Gracias, Señor. Haznos aptos para que estemos delante de ti en esta mañana. Bendice a cada hogar, a cada familia, Señor, que nos está viendo. Bendice a los enfermos, Señor. Sánalos si es tu voluntad. A cualquiera que está pasando por alguna necesidad, Señor, te pedimos que en tu voluntad puedas suplirla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bienvenidos a todos. Vamos a cantar a Dios y vamos a alabarle, no solamente a escuchar su santa palabra, sino también a cantar desde ahí donde usted está. Puede observar las letras y si conoce esta canción, adore a Dios juntamente conmigo. Podemos decir: Dios es fiel. Alabémosle. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, todos conmigo: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Hay una porción en la palabra del Señor cuando Pablo habla a los colosenses diciéndoles que Él nos predestinó, Él nos adoptó, Él nos hizo suyos con el propósito de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso hace que tú y yo vivamos una vida para la gloria y la honra de Cristo Jesús, quien nos salvó y a quien hoy le pertenecemos. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y ellas me escuchan y me siguen.
Y qué bendición que tú, siendo una oveja, puedas tener en tu mente de que no te perteneces a ti mismo, sino que ahora le perteneces a Cristo Jesús. Cantemos este himno maravilloso. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. ¿Puede decir usted conmigo el coro una vez más, de corazón, diciéndole a todo el mundo: ya no soy de mí, ya no soy del mundo, ya no pertenezco al diablo, ya pertenezco a Cristo? Cántelo conmigo. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Pero para que esto suceda, de seguro Cristo tuvo que venir a reconciliarnos con Dios a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Es por eso y por más que tú y yo debemos vivir agradecidos con Cristo Jesús. Cada día levantarnos, decirle: Señor, quizás no tenga lo que quiero tener materialmente hablando, quizás no gozo de algunas comodidades, pero me basta haber recibido tu salvación para vivir una vida de agradecimiento a ti. Alabemos al Señor por este misterio que quizás no es fácil de comprender a los ojos humanos, pero este misterio de la cruz hizo que nuestra salvación sea posible. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llevó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo entregó, la capa amarga Él bebió por mí. Tu sangre, mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo.
tu sacrificio. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Queridos hermanos, simplemente quiero anunciarles de que hace unos domingos atrás yo les presenté este texto de estudio bíblico completamente gratis, y para los que todavía no lo han recibido simplemente tiene que pedirlo a través de un mensajito de texto y nosotros podemos llegar hasta su casa y entregárselo sin ningún compromiso. También quiero animar a los que ya lo han recibido a que lo estén estudiando. Espero que así sea. Si lo han estado haciendo, ya por lo menos deben estar por la mitad del texto, así que los animo a que sigan adelante. Así se titula precisamente este libro, Pasos hacia adelante. Tenemos el Pasos hacia adelante número 1 y el Paso hacia adelante número 2. Y la buena noticia es de que para todos aquellos que están fuera de nuestras ciudades cercanas o fuera de este estado de la Florida, podemos hacérselo llegar a través de un correo electrónico. Incluso para aquellos que están fuera del país, lo tenemos en PDF, gracias a nuestro pastor Everett, que nos ha facilitado este hermoso material para que podamos estudiarlo en casa. Tenemos ahora la facilidad de enviarlo por correo electrónico. Si usted lo quiere completamente gratis, se lo podemos enviar completito el estudio hasta su computador y desde ahí usted estudiarlo o imprimirlo si lo quiere así, para luego llenar los espacios vacíos, porque también hay una tarea didáctica que realizar. Así es como crecemos, queridos hermanos y hermanas. Para avanzar espiritualmente no es de la noche a la mañana. No hay que darle la vuelta a la esquina para que ya crezcamos, sino que es la palabra de Dios que nos hace crecer, nos hace aumentar el conocimiento y a la vez nos hace acercarnos a Cristo Jesús. Y estos libros, este material, por supuesto, están basados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero invitarlos a todos a que tornemos nuestras Biblias a Marcos, el capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante estaremos leyendo la palabra del Señor en esta mañana, precisamente en este pasaje, y de seguro ya más o menos ustedes que están familiarizados con la Biblia saben qué relato vamos a leer el día de hoy. En el mundo religioso hoy se recuerda un día bastante importante, un día cuando muchos feligreses, de no ser por el coronavirus, estarían de seguro con una palmita en la mano, yendo hacia el templo, caminando hacia una iglesia para conmemorar este día, más conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Yo no sé cuántos de ustedes que me escuchan probablemente han pasado por la religión romana, pero un día como hoy en el año, yo recuerdo, era infaltable estar con una palmita en la mano para dirigirse y conmemorar este evento como el evento de Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Este pasaje que vamos a leer trata precisamente de esa entrada que Jesús hizo y esa algarabía que el pueblo ofreció a Jesucristo con palmas, con mantos en el camino, etcétera, etcétera. Marcos capítulo 11, el versículo 1 en adelante, y este es uno de los únicos eventos que se narran en los 4 evangelios. Notamos que los 4 evangelios, si bien es cierto, tratan de los acontecimientos mientras Jesús estuvo en la tierra. Sin embargo, algunos cuentan unas historias y otros omiten esas historias para contar otras, y así los 4 evangelios son un complemento. Sin embargo, esta historia que vamos a leer el día de hoy se repite en los 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Los 4 comentan acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y esto nos da la señal de que sí, ciertamente era un día muy importante del cual tú y yo podemos aprender el día de hoy. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. El versículo 2 continúa: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, un burrito, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, dice Jesús. El versículo 3 continúa diciendo el Señor: y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Versículo 4 dice: fueron los discípulos y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Versículo 7 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Versículo 8: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Qué interesante relato, crucial, importantísimo, creo yo. Pero ¿qué aprendemos en el día de hoy de lo que aconteció en aquellos días con Jesús, sus discípulos y aquella multitud que recibió al Señor? Número 1, aprendemos que Jesús era soberano. Aprendemos sobre la soberanía de Jesucristo. La palabra soberanía significa que controla todo, que tiene el máximo poder, la máxima autoridad sobre todo en el universo. Eso significa la palabra soberanía. Cuando decimos que Jesús es soberano, estamos diciendo que Jesús tiene el máximo poder, la máxima autoridad y control sobre todo el universo. Mire lo que dice el versículo 2 una vez más: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Noten las coordenadas exactas y específicas que Jesús les da a sus discípulos. Luego que entréis en ella, en la aldea, en el pueblo, ¿qué va a acontecer? Pues van a hallar a un pollino, y un pollino que no está simplemente en la calle, sino un pollino que está atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo
y traerlo. El versículo 3 nos narra diciendo, y si alguien, mire usted, sigue diciendo el Señor Jesucristo lo que va a suceder. Si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Que precisamente así lo fue, sucedió. Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Hermanos, ¿cómo era posible que Jesucristo supiera lo que iba a acontecer? ¿Cómo es posible que Jesús sepa que allí, en tal calle, en tal aldea, en tal dirección, en tal casa, iba a haber un pollino, un burrito atado, y que los dueños de pronto iban a salir para preguntar por qué lo desatan? ¿Cómo iba a acontecer esto? Pues debemos recalcar que en aquellos tiempos no habían celulares. Dicho sea de paso, para aquellos millennials que nos están escuchando, en aquellos tiempos no habían celulares. No había de pronto un GPS en donde se podría conectar con el satélite y Jesús haría un zoom en su Apple y de pronto podría ver desde lo alto un burrito, un pollino atado en tal calle y en tal casa. No, por supuesto que no fue así. Él sabía exactamente dónde se encontraba ese pollino porque simple y llanamente Él es Dios. Jesucristo es Dios. Jesús sabía que ese pollino iba a estar allí porque Él es Dios y Dios es soberano. Él tiene el control de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, de todo lo que sucederá y de todas las cosas en donde se encuentren. Él lo sabe todo. Él sabe dónde nos encontramos nosotros. Él sabe dónde se encuentra cada burro de este planeta. Amén. Él sabe absolutamente todo porque Él es soberano. Y dicho sea de paso, la historia nos dice que no era común, no era costumbre siquiera en aquellos tiempos atar al animal, en este caso a los burros, en la puerta de la casa. La costumbre dice que normalmente lo ataban dentro, atrás en un corredor, pero dentro de la casa, no en la puerta de afuera de la casa donde da a la calle. Pero en algún momento del día y por alguna razón se les ocurrió a los dueños en ese día sacarlos para que todo sucediera exactamente como Jesús lo había predicho. Pregunto yo, ¿casualidad o diosalidad? Ustedes saben, queridos hermanos, la tranquilidad que esto nos puede dar a nosotros hoy en día. Saber conscientemente, conocer esta característica, este atributo que Él es soberano y que tiene el control de toda nuestra situación actualmente, especialmente en esta situación por la cual estamos pasando. Pareciera que todo está de cabeza. Pareciera que todo está abajo, el mundo está de cabeza, pero no, Dios tiene el control y Él está moviendo cada pieza según Él lo ha establecido desde antes de los tiempos. Jesús es soberano. Mire lo que dice el versículo 4 y 5. Fueron y hallaron el pollino, muy obedientes los discípulos que fueron enviados por el Señor. No cuestionaron, no objetaron nada, no justificaron ni se excusaron, simplemente obedecieron y fueron, dice el versículo, hallaron el pollino atado y afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y el versículo 5, tal como Jesús lo había predicho, unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces sabemos que respondieron ellos que el Señor lo necesita. Imagínense la sorpresa de sus discípulos enviados. Imagínense, póngase usted en las sandalias de esos discípulos, de ir desconcertados,
¿Será que es posible que Jesús tiene la razón al decirnos que va a acontecer esto, que vamos a encontrar a ese pollino? ¿Será que va a estar ahí? ¿Será que los dueños van a salir? Y de pronto los dueños pensarán que usted se lo está robando. Imagínese la actitud de aquellos discípulos, pero yo creo que el Señor les estaba dando una lección también a ellos. El Señor quería que sus discípulos sepan que Él estaba bajo control, que Él estaba en control de toda la situación. Eso intencionalmente era lo que el Señor quería que sus discípulos aprendiesen. Eso es exactamente lo que su palabra nos transmite también para nosotros ahora. Dios está en control de toda la situación, hermano y hermana. Y después de que Jesús ascendió a los cielos, sin duda podemos observar que los discípulos comprendieron y entendieron muy bien lo que sucedió esa semana de la pasión de Cristo. Y se nota porque comprendieron la soberanía, que Dios estaba en control. Por Hechos capítulo 4, en el versículo 24 en adelante, donde la palabra del Señor nos relata una oración después de que los apóstoles presentaron testimonios delante de los discípulos, delante de los seguidores de Jesús. Todos, dice, reaccionaron unánimes en oración, alzaron la voz a Dios. Leamos por favor Hechos 4, el versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25 dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, hablando y apuntando hacia esa semana de la pasión de Cristo. El versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron, hablando de los príncipes, de los reyes, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y el pasaje termina diciendo en el versículo 28, note usted y resáltelo en su Biblia: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Casualidad o diosalidad? Dice el versículo que todo aconteció en esa semana, hablando de la entrada triunfal, de las palmas, hablando de la acusación de los líderes, no solo los líderes religiosos, sino Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, todo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, tiempo pasado obviamente, habían antes determinado que sucediera. Queridos amigos, el destino del Señor Jesucristo no estaba en manos del gobierno romano. En realidad, simplemente ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios para nuestra salvación. Cristo no fue forzado a morir. Él lo hizo voluntariamente, por amor a ti y por amor a mí. Así lo dice Juan, capítulo 10, si ustedes recordarán las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo, Jesucristo está hablando aquí, personalmente dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. No es que en manos de ellos está mi vida, claro, ellos han dado cuenta por su responsabilidad que ellos tenían en aquellos tiempos, pero todo estaba planificado, aún ese rechazo que ellos tuvieron hacia el Señor Jesucristo. Él voluntariamente dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. El versículo 18 dice, nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es Dios. Jesús es soberano. Jesús sabía exactamente todo lo que iba a acontecer, lo que va a acontecer. Y Él no está lejos de nuestra realidad hoy en el 2020, queridos hermanos, en el 2020. Él no está lejos de nuestra situación. Todo lo que está sucediendo, Él lo ha permitido así, bajo su control y soberanía. Muchas cosas ocurren a raíz y como consecuencia de la maldad y del pecado del hombre, pero aún eso está bajo el control y la soberanía de Dios. Hay algunas falsas religiones y sectas, como los Testigos de Jehová, que dicen que Jesús no era Dios. ¿Cómo es posible que un simple maestro, ser humano, sepa el futuro a exactitud como Jesús lo sabía? Y no solo en este pasaje, sino en muchos otros. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda tener el poder soberano sobre la vida, sobre la muerte, para vencerla y en una ocasión entregar su vida y en otra ocasión tener el poder para volverla a tomar y vencer la muerte? Solo Dios puede hacer eso. Y Jesús lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él era Dios. Porque Él es Dios hecho carne. ¿Qué otra cosa aprendemos de este pasaje en el Domingo de Ramos? En el versículo 3 de Marcos 11, en nuestro pasaje central, dice el versículo: si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Yo creo que aprendemos algo importante aquí, aunque quizás no está a simple vista o lo pasamos por alto. Note usted que Jesús no dice que sus discípulos le digan al dueño o a los dueños del pollino que Jesús lo necesita. Él dice: el Señor los necesita. Díganle a ese hombre que el Señor lo necesita, no que Jesús manda o que Jesús lo necesita, sino que el Señor lo necesita. Y quiero detenerme en esta parte porque la palabra Señor tiene una connotación muy especial en la Biblia que solo se otorga a Cristo Jesús. La palabra Señor, quizás nosotros en español la usamos para respeto y referirnos a las personas. Sin embargo, en la Biblia la palabra Señor significa dueño, amo absoluto de todo. Y esta palabra ha sido bíblicamente otorgada de parte de Dios solamente a Cristo Jesús. Leamos Hechos, el capítulo 2 y el versículo 36. Dice Pedro predicando: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note usted, a raíz del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Dios le otorga un título especial a Jesús, y ese título es Señor, que significa dueño, amo absoluto de todo. Así como Jesucristo es el Salvador, así también Jesucristo es el Señor, el dueño, el amo absoluto de todo. Hace años atrás tuve el privilegio de conocer a un misionero que fue a nuestro país desde Puerto Rico, aunque él era dominicano. Su nombre Miguel Figueredo. Estaba un día trabajando con mi hermano Raúl Coronado
y de pronto él recibe una llamada de que el pastor Miguel Figuereo había fallecido en la obra de Dios, fallecido haciendo el ministerio del Señor, predicando la palabra. Pero traigo a memoria este hombre, y de seguro muchos de los que van a ver este video recordarán al pastor Miguel Figuereo, que una de sus predicaciones, el énfasis que hacía en sus predicaciones era la santidad y también era el señorío de Cristo Jesús. Cómo muchas personas quieren a un Jesús Salvador, pero no quieren a un Jesús Señor. Cómo muchos cristianos hoy en día, muchas iglesias hoy, dividen al Jesús Salvador del Jesús Señor. Quieren que Jesús sea su Salvador, que los lleve al cielo, pero mientras viven aquí no quieren que Jesús sea su Señor, su dueño, su amo absoluto. No podemos dividir estas dos cualidades, estas dos características del Señor Jesucristo. Debemos saber de que si Él verdaderamente es tu Salvador, Él será tu Señor también en todo cuanto tú hagas, y tú te convertirás en un esclavo de Él, porque lo reconocerás no solo como tu Salvador, del cual estarás muy agradecido, sino que tu vida demostrará que Él es tu dueño, tu amo absoluto, que tú eres un esclavo, que ya no te manejas a sí mismo, que ya no haces tu propia voluntad, sino la voluntad de tu Señor, de tu dueño, de tu amo. A raíz de esto, Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesús llama la atención a estos fariseos diciéndole: ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Notan ustedes la lógica? Si Jesucristo es verdaderamente tu Salvador, también por ende debe ser tu Señor, tu amo. Y eso es lo que aprendemos aquí de esta palabra. ¿Qué otra cosa podemos notar en el relato de la entrada de Jesús a Jerusalén? Bueno, podemos ver que había una multitud interesada. Y aunque el título que tenemos en nuestras Biblias es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el comentario bíblico de John MacArthur titula a este evento la falsa coronación del verdadero rey. La falsa coronación del verdadero rey. ¿Por qué? Porque dice John MacArthur, se puede decir que Jesús es el Señor y no tenerlo realmente como Señor. Una cosa es que nuestras bocas digan algo, pero que nuestras vidas no lo hagan como tal. Una cosa es de cantar que Jesús es Rey y no tener a Cristo realmente como nuestro Rey. Dice la Biblia que había una multitud y algunos calculan la cantidad de las personas por los sacrificios que se hacían. Era como una especie de censo que calculaban la cantidad de las personas en aquellos días que visitaban Jerusalén por el tiempo de la Pascua, por el número de sacrificios que se hacían. Y se dice que en aquel día aproximadamente habían 2 millones de personas en Jerusalén, tanto residentes como visitantes por la Pascua. Jesús fue recibido por miles. Dice Mateo, capítulo 21, usa la palabra multitudes en el versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, note usted estos superlativos, muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9 dice, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás, es decir, no solamente delante, sino detrás, había multitud por delante y había otra multitud por detrás, aclamando. Multitudes
en plural. Muchos de ellos fueron testigos, dice el relato también, de la resurrección de Lázaro. Ellos gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Y qué significa la palabra hosana? Bueno, la palabra hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Eso era lo que gritaban los judíos en aquellos tiempos en Jerusalén cuando recibieron al Señor Jesucristo. Ellos estaban con la mente puesta políticamente en el yugo romano. Sin embargo, muchos que clamaban a gran voz: ¡Hosana! ¡Hosana! Una semana después, aquellos mismos, esa multitud que recibía con mucho amor al Señor Jesucristo, estaría gritando una semana después: ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Ellos se dieron cuenta que quizás Jesús no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Ellos querían un rey que diera a Israel probablemente la prosperidad, el bienestar material, pero no se dieron cuenta que Él había venido con una misión, la misión de morir por nuestros pecados. En vez de Cristo atacar ese poder romano que tenía cautivo a los israelitas, Cristo vino y atacó la religiosidad de la gente, esa religión vacía, falsa, que profesaban las personas en aquellos días. El Mesías que ellos buscaban era el que multiplicaba los panes, los peces, ese Jesús milagroso. A ese Jesús es que ellos querían. Y esto me hace acuerdo cuando Jesucristo, después de hacer el milagro de la multiplicación, unos versículos después, Jesús comenzó a predicar y a confrontar los pecados de muchos. Y poco a poco, esos que habían presenciado el milagro de la multiplicación se iban esparciendo, se iban yendo. A tal punto, dice el relato, que solo quedaron los discípulos del Señor. Él mira a los discípulos y les dice: ¿vosotros también queréis iros? Y es ahí cuando Pedro responde algo muy importante en la historia: ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero quedaron solo unos cuantos. ¿Y la multitud o las multitudes dónde quedaron? Pues esa clase de multitud es la que tenemos en esta escena, queridos hermanos. Una multitud que esperaba a un Mesías que les complazca con sus deseos materialistas, externos. Pero Jesús vino a confrontar su pecado, el pecado de ellos. Y sabe que eso, yo creo, pasa hoy de la misma forma. Exactamente como aquel día sucedió, sucede hoy en día. Se predica a un Jesús que puede complacernos con todos nuestros deseos, con todas las peticiones de nuestro corazón. Un Jesús que puede dar nuestro placer materialista a rienda suelta. Predicadores que dicen: ven a Jesucristo y todos tus problemas se solucionarán. O estás enfermo, ven a Jesucristo y serás sano. Hoy, esta gran noche, tendremos sanación, ven aquí. No, hermanos. Otros que dicen: no tienes dinero, tus bolsillos están vacíos, ven a Cristo y tendrás prosperidad. Jesús te hará rico. ¿En qué parte de la Biblia encontramos ese mensaje o ese falso y pseudo evangelio? ¿En qué parte de la palabra del Señor encontramos esos versículos? Hermanos, si esto fuese verdad, como dijimos el otro día, entonces Dios odiaba a los discípulos, porque los discípulos en su mayoría eran pobres. Jesucristo mismo fue pobre.
vivió como pobre, dormía en casas prestadas, navegaba en barcos prestados, entró a Jerusalén en un burrito que ni siquiera era de él. El verdadero rey no es ese rey del cual muchos pseudos profetas y autodenominados apóstoles están predicando. El verdadero rey no vino a predicar prosperidad, vino a predicar arrepentimiento. Arrepentimiento. Jesús en aquel día estaba rodeado de una multitud que supuestamente lo proclamaba rey y que lo amaba supuestamente de todo corazón. Pero eso no fue lo que Jesús vio. Y eso nos lleva al siguiente punto. En Marcos capítulo 11, el versículo 11, aprendemos que Jesús hizo una mirada a la ciudad, a su alrededor. Pero no una simple mirada. Y cuando hablamos de una mirada de Jesús, estamos hablando de algo que penetró, porque Jesús conocía los corazones y las intenciones de aquellas personas. Y por eso, a raíz de aquello, Jesús estuvo triste, a tal punto que lloró, dice la palabra del Señor, aunque Marcos quizás no relata eso. Leamos el versículo 11, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, las personas, las actividades, los movimientos que se hacían, la actitud de la gente, el corazón de la gente, habiendo mirado eso, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos no nos dice qué pasó a resultado de esa mirada, pero Lucas, recuerden ustedes que este relato está en los 4 evangelios, Lucas sí nos dice, en el capítulo 19 del versículo 41, Lucas dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y en griego esa palabra lloró significa sollozó audiblemente. Lloró desde lo más profundo de su corazón por tristeza al ver los corazones de aquella gente. Esa gente alegre por la llegada de Jesús, esa gente que gritaba: Hosana, bendito aquel que viene. Esa gente que alababa de labios, alababa con gozo al Señor Jesús, pero Jesús, conociendo, viendo intrínsecamente, penetrantemente sus corazones, dice, lloró por esa religión vacía, por esa incredulidad de la gente, a pesar de toda esa alabanza pronunciada por sus labios. Cristo lloró. Toda esa gente que una semana después le iban a pedir a gritos a las autoridades que lo crucifiquen. Recordemos, Jesús era soberano y Él sabía lo que iba a acontecer. Y Él sabía que esa misma gente que estaba ahí gritando Hosana, una semana después iba a gritar: crucifíquenlo. Por eso Jesús lloró. El versículo 42 de ese mismo pasaje bíblico podemos notar lo que Jesús profetiza en cuanto a Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, hablando a Jerusalén, al pueblo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Estaban cegados por su religiosidad, por su fariseísmo, por su hipocresía, por buscar solo lo externo
y no preocuparse de lo interno. Dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Wow. El versículo 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesucristo estaba en este pasaje abriendo las cortinas del futuro y dando a conocer las consecuencias de aquella actitud del pueblo de Israel, de aquel rechazo que Israel cometería delante de Cristo Jesús. 40 años más tarde, la historia nos cuenta de que Tito, el general Tito, sitió la ciudad de Jerusalén justo en el día de la Pascua, con miles y miles de personas residentes y visitantes. Y dice, cortaron durante meses los alimentos a tal punto que el pueblo, la gente, tenía que coser los calzados de cuero que vestían, tenían que coserlos, cocinarlos para comérselos y tratar de saciar su hambre, su hambruna. Y finalmente en el año 70 después de Cristo, los romanos entraron a la ciudad en una orgía de violencia, destruyendo el templo de Dios, no dejando piedra sobre piedra, y se calcula que 1 millón de judíos murieron y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Queridos amigos, amigas, no es cualquier cosa rechazar al rey. No es cualquier cosa rechazar a Jesús. Jesús sabía lo que iba a acontecer y por eso Jesús lloró. Jesús conocía el corazón de las personas que le rindieron una falsa adoración y lloró porque iban a venir las consecuencias. Amigo, tú que me escuchas, Jesús conoce tu corazón. Y si tú tienes una falsa religión hoy mismo, déjame decirte que no es cualquier cosa rechazar a ese rey, porque ese rey conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Hoy en día la gente clama en medio de esta crisis que está sucediendo y dice, ¿qué hace Dios? ¿Y dónde está Dios? Y los ateos salen a relucir a través de las redes sociales. ¿Y por qué Dios, si Él es amor, no hace algo en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios? Y alguien respondió en las redes sociales diciendo, pues Dios está ahí donde lo puso la gente, fuera de la ecuación, fuera de sus vidas. Ahí está Dios. Alguien también publicó de que a raíz de esta cuarentena, no solamente muchos establecimientos sociales han cerrado, sino muchas prácticas también han dejado de ser practicadas en este tiempo. Una de ellas es el aborto. Y alguien hacía lógica diciendo, ¿cuántos bebés y niños están sobreviviendo gracias directamente al coronavirus? ¿Cuántos abortos se están evitando y bebés están sobreviviendo gracias a que no hay servicios de aborto? Eso y muchas otras cosas más podríamos comentar. Dios está en control.
Él sabe lo que está sucediendo. No es que Dios está lejano, no es que Dios ha desaparecido. Dios está moviendo cada pieza de la situación y Él sabe lo que está sucediendo, lo que sucederá y hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Y para terminar, hermanos, podríamos preguntarnos, ¿por qué tenía que Jesús entrar en un pollino? ¿Por qué Jesús no entró de pronto caminando? ¿O por qué Jesús, siendo Él quien era, no entró en un corcel? No entró de una forma elegante como los reyes lo hacían en aquellos tiempos. Yo creo que Jesús lo hizo para enseñarnos humildad, para transmitirnos humildad. De hecho, en uno de los versículos, Mateo, el capítulo 11 y el versículo 29, Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, la humildad es algo que aprendemos también de este relato y uno de los atributos de Jesucristo. La humildad es la llave que abre la puerta de la bendición de Dios a nuestras vidas. Y de la única persona, creo yo, que aprendemos a ser humildes es de Jesús, porque Él dijo: aprended de mí, de nadie más, aprended de mí. Jesucristo es nuestro ejemplo de humildad. Lo contrario al orgullo, al egoísmo, a la soberbia. Dice Santiago capítulo 4, el versículo 6, pero Dios da mayor gracia, da su gracia, derrama su salvación. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia, da su salvación, da su bendición. ¿A quiénes? A los humildes, a los humildes. ¿Por qué el ser humano hoy le da la espalda a Dios? Por el orgullo, por su orgullo, por su egoísmo, por su altivez. Yo no necesito a Dios. Si ese es tu caso hoy, yo te animo, te ruego, a ti que me escuchas, humíllate bajo la presencia de ese Dios santo. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Deja esa actitud altiva. Ven, ríndete a los pies de Jesús. Recíbelo como tu Salvador, como tu Señor. Recíbelo como tu Rey. Porque a cambio de tu arrepentimiento, de tu fe en Él, de venir a Él en humildad, reconociendo que eres un pecador, Él te promete a ti la vida eterna. Él te promete su salvación. Él te promete darte gozo, darte paz en medio de cualquier situación, aún en medio de la enfermedad. Y no importa cuántos coronavirus vengan de aquí en adelante, tú conocerás que Dios está en control y que su voluntad es perfecta. Sobre todo, al saber esto, nuestra alma, nuestra mente, descansa en la voluntad perfecta y permisiva de ese Dios maravilloso que se encarnó, vino y murió por nuestros pecados. Oremos a Dios que no seamos igual que esa multitud que simplemente de labios gritaba: Hosana, bendito el que viene, sino que no solamente sea emoción, sino también de corazón recibir al Señor
si no lo has hecho aún en tu vida, para que Él sea tu Salvador, tu Señor y tu Rey. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de este relato tu soberanía sobre todo lo que acontece en este mundo. Nos enseña, Señor, que tú no solamente eres Salvador, sino Señor, amo, dueño absoluto de todo lo que hay y existe en este universo, y es para tu gloria, Padre. Aprendemos, Señor, de este relato también de que esa multitud simplemente te siguió de forma externa, pero te pedimos que nos salves, Señor, de ser así y que de corazón nos rindamos a ti, Padre. Señor, bendice a cada familia que nos escucha, bendice, Señor, a cada rincón del mundo entero, Señor, en donde nos estén escuchando en este momento, las familias, los niños, bendice a los padres, bendice a los abuelos, Señor. Gracias por tu bendición derramada, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y confiamos que se han conectado el día de hoy, a los hermanos de Calvary en español. Ánimos, hermanos, sigamos adelante estudiando la palabra, orando en nuestras casas. Llegará el día en que Dios nos concederá el gozo de volvernos a reunir una vez más de manera física, para que nos gocemos y nos alegremos en ese día. Ojo, hermanos, ese día será un día de fiesta, será un día de gran gozo, estar una vez más reunidos en el templo, en el local, para abrazarnos y para alabar juntos a Dios. Nos veremos en un próximo contacto el día miércoles a las 6:30 en el estudio bíblico y oración que tendremos. Y gracias a nuestra hermana Erika también por suplir la necesidad espiritual de nuestros niños, por esa lección que nos ha traído en el principio. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.